Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro episodio número 34. Estamos analizando el capítulo 7 de Primera de Corintios, versículos desde el 1 al 40. Particularmente vamos a concentrarnos lo que podamos avanzar, los versículos del 12 al 16, donde el párrafo sugiere la idea de a qué nos llamó Dios en la congregación. Estamos viendo qué cosa es el matrimonio, cómo se juzga el matrimonio en la comunidad cristiana, en la iglesia de Cristo, en las congregaciones, para de ahí extraer lecciones para nosotros y cada uno de nosotros juzgarnos cómo está nuestro matrimonio delante de Dios o cómo estamos nosotros delante de Dios en la cuestión de que si somos casados, somos solteros. Bien, en el inciso que vamos a continuación a ver es el inciso K, donde tomamos como base el versículo 15, capítulo 7, verso 15, que dice así, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Vamos a analizar este párrafo brevemente para tomar la información, para ver lo que podemos hacer y la interpretación que humildemente se presentará en este video. Encontramos el versículo 15, cuando Pablo dice, si el incrédulo se separa, separarse significa que en el matrimonio la persona incrédula, el cónyuge incrédulo, no piensa en mantener la relación, porque ya tuvieron discusiones, porque ya tuvieron pleitos, porque ya tuvieron diferencias, por la razón que sea. Si el incrédulo es quien toma la primera decisión y no quiere mantener la relación, entonces vamos a mirar qué más encontramos aquí. Si ese incrédulo huye de la casa, se va de la casa, se va de la relación, se desaparece y abandona al otro cónyuge con hijos o sin hijos, pero lo abandona, que no quiere ya ningún trato con el cónyuge en estos momentos, entonces Pablo da una orden que parece, una instrucción que parece que es imperativa, cuando dice que se separen. Otra vez, pero si el incrédulo se separa, sepárense. Sepárese el incrédulo, váyase el incrédulo. ¿Por qué da esa instrucción Pablo? Porque el incrédulo es quien inicia la acción. Porque él, ya sea él o ella, el creyente hizo todo lo posible por conservar y mantener la relación. O sea, hay dos aspectos de esta relación. Uno, el incrédulo o la incrédulo que prefiere abandonar la relación. Y el creyente, el cristiano, que quiere mantener la relación. Pero la cuestión es que el creyente no es quien inicia los movimientos para el divorcio. El creyente o el cristiano trata de evitar esa acción de parte suya hasta lo último y no toma acción negativa en esta circunstancia porque conoce la palabra de Dios. Es imposible conservar una relación matrimonial porque la actitud de la persona incrédula es la de retirarse, la de abandonar, la de irse. Entonces, cuando eso sucede, entonces no hay obligación. No hay obligación, y vuelvo a releer otra vez el versículo 15, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Inciso M, no está el hermano o la hermana, el creyente, la creyente, no están sujetos a servidumbre, dice el versículo 15, sino que a paz nos llamó Dios. Cuando Pablo dice no está sujeto a servidumbre, él añade en semejante caso, o sea, en el caso en que estamos analizando en este capítulo 7. La servidumbre entonces nos lleva a un punto de interpretación en lo cual vamos a encontrarnos con esta alternativa, esta situación, el asunto de la exégesis. ¿Qué cosa es mejor hacer? Esto vamos a tomarlo aquí rápido antes de brincarnos al siguiente versículo. ¿Qué vamos a hacer cuando esta idea surge? Donde dice que no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, versículo 15. Servidumbre
se deriva de la palabra griega dedoulotai, que significa sirviente o esclavitud. Deudolatoai, déjenme leerlo, dedoulotai, sirviente o esclavitud. Entonces, vamos a extraer la idea principal. La idea principal significa que no está a servidumbre. Entonces, haciendo una exégesis adecuada, parece que Pablo nos está diciendo que la servidumbre en este asunto muy particular que estamos analizando se está refiriendo a la unión conyugal, al matrimonio. Nuevamente, se trata de una unión matrimonial en la cual uno de los cónyuges es incrédulo e inicia los movimientos para el divorcio. Y el otro cónyuge es cristiano y no realiza ninguna acción en contra de la destrucción del matrimonio. Pero Pablo utiliza, no está el hermano, en el versículo 15, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Entonces, tenemos que entender nosotros que en este caso muy particular, el matrimonio es una servidumbre, es una esclavitud, porque es lo que significa la palabra servidumbre. En este caso vamos a mirar que el matrimonio se convierte en una esclavitud voluntaria, en una servidumbre voluntaria. Cuando dos personas deciden casarse, deciden servirse el uno al otro, deciden ser su esclavo, no porque sea comprado por dinero, sino su esclavo voluntario porque existe una relación de amor. Y entonces, si aceptamos esta exégesis, lo que Pablo está diciendo es que el matrimonio, cuando tiene ya disrupciones, cuando tiene ya problemas, no está sujeto, el que sufre la afrenta, no está sujeto a esa unión, a esa servidumbre, a mantener esa unión que está causando problemas. Pero aquí tenemos dos posibilidades en esta situación para que lleguemos a un análisis final. Y por supuesto, cuando lleguemos al análisis final, va a existir hermanos que van a estar de acuerdo con la exégesis y van a existir hermanos que no van a estar de acuerdo con la interpretación. Pero hablamos aquí esta cuestión. Estamos hablando acerca de la libertad. Hay dos posibilidades que tiene la persona. ¿Cuál? La persona tiene la libertad de divorciarse o también tiene la libertad de autocontrolarse y mantenerse firme a pesar de que está sufriendo, vamos a decir, los ataques verbales, físicos, maltrato, no sabemos, del cónyuge o de la cónyuge que es incrédulo. ¿Qué decisión debe de tomar el hermano o la hermana en esta situación cuando vive con un cónyuge que es diferente, que no es miembro de las mismas creencias? Los lingüistas no nos van a ayudar en esta interpretación, puesto que la misma palabra que estamos viendo, servidumbre, no está sujeto a servidumbre, dedoulotai, que significa sirviente o esclavitud, no se le puede dar otro significado más que el que está dando precisamente la lingüística. Y aquí es donde entonces surge una contienda grave, un pleito grave, una discusión grave entre los hermanos de la iglesia. Muchas congregaciones tienen diferencia de opinión en esta situación. Algunos opinamos que el hermano o la hermana que sufre el ataque frontal, ya sea verbal, ya sea con movimientos físicos, cualquier situación, el ataque de un cónyuge o la cónyuge o el cónyuge que es incrédulo, entonces el texto me está diciendo que entonces el cristiano no tiene la obligación de estar viviendo en esa esclavitud. O sea que la interpretación también puede ser esta, que el matrimonio puede ser una esclavitud agradable cuando el matrimonio lleva perfectas relaciones, o puede ser una esclavitud desagradable cuando hay motivos suficientes de ruptura en un matrimonio. Ya sabemos, no vamos a profundizar acerca de los asuntos que ocasionan la ruptura de un matrimonio mixto, como en esta situación. Pero el contexto total del capítulo es muy ambiguo, no es concreto.
se diluye en el asunto de la interpretación. Por lo cual vamos a pasar a otro asunto que es importante. El asunto que estamos hablando de la teología que ya existe o apegarnos todos al proceso exegético. En el proceso, en la teología existente, cuando ya tenemos una imagen teológica, un dosel, cuando ya tenemos una instrucción teológica. ¿Cuál es la instrucción teológica? El hombre y la mujer se unen y si se unen son para siempre. Y todo lo que Dios une, no lo desune el hombre. Esas son las instrucciones que da Dios. Y entonces, la hermandad nos sujetamos a esa circunstancia teológica, a ese dosel, a esa idea, a esa instrucción que el Señor nos da. Dios, lo que ya Dios unió, no lo puede separar el hombre. No lo puede separar el hombre. Y que entonces en este caso se le da la autorización o es el deber del cristiano, de la cristiana, que sufre los ataques del cónyuge que no es cristiano. Es obligación resistir, soportar hasta la muerte. Tenemos que pensar en esto bien, porque la exégesis nos está diciendo otra circunstancia. O sea, el dosel teológico en el matrimonio, en la teología cristiana, el matrimonio es una vez y para siempre y para toda la vida. Lo aceptamos. Pero ¿qué cuando surge esta disrupción, cuando surge esta circunstancia de un cónyuge incrédulo? Y el proceso exegético que estamos llevando nos lleva a otra conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que el hermano o la hermana no está sujeto a esa clase de servidumbre, una servidumbre desigual, en la cual uno es cónyuge y uno es cristiano, y el otro es pagano o no cristiano. Y si el pagano es el que inicia los movimientos de divorcio, de separación, ¿qué tiene que hacer el cónyuge cristiano? Como se dan cuenta, estos, como en el versículo 15, es un pasaje difícil. ¿Por qué es difícil? Porque nosotros, creamos para Dios el antropomorfismo. ¿Qué significa? Queremos atribuirle a Dios características humanas, características físicas, terrenales, y queremos que el Señor actúe y reaccione como un humano puede reaccionar. Pero el Señor no podemos utilizar totalmente el antropomorfismo. Lo aceptamos en ocasiones como cuando se nos dice que el cristiano descansa en la mano de Dios. Es una manera de expresar que el Señor nos cuida. Bien, cuando también expresamos que el Señor está en su trono juzgando, es una expresión que se nos indica que el Señor tiene una silla especial donde Él está sentado para juzgar. Pero en realidad estamos pensando con nuestra mente terrenal, porque la realidad de Dios allá en los cielos no la conocemos totalmente. Vislumbramos en las Sagradas Escrituras lo que Dios quiso que conociéramos, nada más. Pero hay cosas que desconocemos. Por eso, la cuestión de la exégesis es una herramienta que es útil, pero a veces lo que encontramos va en contraposición del pensamiento de muchísimos hermanos que ya tienen una idea fija y predeterminada. Yo sé que ustedes no están ausentes de la información de la cantidad de conversaciones o pleitos que existen en la hermandad acerca de los temas de el matrimonio y las segundas nupcias, que habla acerca de divorcios y volverse a casarse. Y hay bastante discusión, bastante pleito, bastante desacuerdo, y unos hermanos, grupo grande, apoyan una idea y otros hermanos apoyan otra idea. Por eso, no me juzguen tan duramente y vamos a sujetar otra vez el punto acerca de esta situación. Dice el versículo 15 otra vez, sino que a paz nos llamó Dios. Es importante esto que entendamos cómo va a actuar Dios. Si lo queremos convertir como un abuelito, de esos abuelitos que somos muy permisivos, que dejamos que el nietecito golpee al abuelo, golpee a la abuela y nada más nos reímos y decimos, no pasa nada. Y si no controlamos a los nietos, a los hijos de mis hijos desde pequeños,
cuando sean muchachos, no van a guardar ningún respeto hacia el viejo, hacia la vieja ya anciana, que es la abuela. Porque pensamos que Dios es así, que es un viejito arrugado y que por lo tanto es capaz de perdonar todo a sus hijos los humanos. Pero también queremos que Dios juzgue todo de acuerdo a como los humanos lo juzgan. Es verdad que el Señor juzga todo, pero el asunto de perdonar todo, tengamos cuidado en aceptar eso, en decir eso. El Señor también es un juez implacable cuando de justicia celestial se trata. Así que no pensemos, Él tiene un tiempo para la humanidad aquí en la tierra, un tiempo que tiene un principio y un fin, y también existe otro espacio que no es tiempo, se le llama la eternidad, donde los asuntos de Dios deben de manejarse diferente a como se manejan aquí en la tierra, o iguales en muchos aspectos, pero en otros aspectos no los conocemos, no sabemos. Por eso tenemos que entender esto. ¿Quién es el árbitro o quién es el que marca las diferencias en los asuntos matrimoniales o da las instrucciones en los asuntos matrimoniales? No podemos negárselo que es el Señor. Él es el árbitro. Él es el que nos dice. Y retomando otra vez el versículo 15, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer la persona en un matrimonio, la persona cristiana, si el incrédulo o la incrédulo inicia los trámites de divorcio? Cuando digo los trámites, no me refiero nada más a los trámites legales ante un registro civil. Me refiero desde el momento en que comienza a mostrar evasivas para estar con su mujer o con su esposo, si fuera la mujer quien toma la iniciativa. En donde ya el deber, ofeilo, el deber conyugal, ya no lo quiere practicar porque tiene compromisos por fuera el cónyuge incrédulo. Entonces Dios dice, si el incrédulo, versículo 15, si el incrédulo inicia la acción, y es el Señor quien está arbitrando, es quien lo está diciendo. Si el incrédulo inicia la acción, que se separen, porque no nos llamó Dios a esa clase de servidumbre. Nos llamó al matrimonio, pero en otra clase de servidumbre, donde haya comunión, común acuerdo. Esto es interesante, porque ya brincándonos al siguiente párrafo, el inciso O, donde dice, ¿qué sabes tú, oh mujer? Déjenme ahondar un poquito más acerca de esto. Miren, la exégesis es autónoma. ¿Realmente es autónoma? ¿Tenemos que sujetar la exégesis a lo que realmente nos diga la exégesis? ¿O tenemos que sujetar la exégesis a los imperativos, a las instrucciones que Dios nos da? Por ejemplo, ustedes y yo sabemos que físicamente es imposible que el Señor Jesucristo camine en agua. Físicamente es imposible. Entonces, cuando hacemos nuestra exégesis, humanamente, caemos en ese caso de decir, no, esto no pudo haber existido porque no se puede vencer la fuerza de la gravedad. Pero esto es teología, el Señor es el Señor y Él puede hacer con su creación lo que Él quiera y puede hacer en su creación lo que Él quiera y nada se lo impide. Nadie se lo impidió, nadie se lo impide y nadie se lo impedirá, pues Él es Dios. Por eso, los temas más altos en la Biblia, cuando digo los temas más altos, me refiero a temas más importantes, nos llaman a veces a influir en los temas menores. ¿Qué asunto es más importante? ¿El matrimonio o el divorcio? Bueno, sabemos que el matrimonio es más importante. Entonces, pensamos que ya como matrimonio es más importante, por lo tanto, el hermano o la hermana que viven en desigualdad, en esclavitud, tiene que aguantarse ahí, ser un mártir sufrido hasta el momento de la muerte de uno de los dos cónyuges. Es lo que muchos cristianos promueven. Así que necesitamos obedecer la doctrina, ¿es correcto? Pero, ¿qué pasa con la lógica? ¿Qué pasa con el contexto? Cuando hacemos una exégesis, la lógica de los asuntos que estamos tratando, el contexto que estamos viendo, las palabras que se nos están dando, la lingüística, y por supuesto también las presunciones que obtenemos cuando estamos analizando, nos llevan a veces a conclusiones
que van a estar en desacuerdo con el resto de la hermandad y va a haber aquí diferenciación. ¿Qué puede pasar si el análisis de la palabra entra en conflicto contra la exégesis pura? O sea, la exégesis pura es analizar totalmente las escrituras con las reglas hermenéuticas que tenemos. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos con hermanos muy antiguos, llenos de experiencia, que rara vez escucharon la palabra exégesis, hermenéutica, interpretación? Entonces se les hace difícil aceptar estas ideas y dicen, no, eso está en contraposición contra la doctrina santa del matrimonio. Por eso esta exégesis que ustedes están sacando es algo del diablo. Y bueno, dan sus opiniones. ¿Cuál es el peligro? Respecto a los pasajes difíciles, el peligro siempre existe, y lo estamos mencionando aquí, el peligro del antropomorfismo, el peligro de atribuirle a Dios características humanas totalmente, y que por lo tanto Dios es permisivo o Dios es juzgador muy duro. ¿Quién puede arbitrar en los asuntos matrimoniales en el final de los casos? Solamente el Señor. Así que usted y yo podemos emitir nuestra opinión según las circunstancias, según el análisis exegético, según las palabras que aquí dicen, pero el juicio final le corresponde al Señor. El Señor es el árbitro final. Ustedes también han oído, por ejemplo, la gran discusión que existe acerca de si el Señor puede perdonar sin bautizar a una persona o simplemente todos tienen que ser bautizados, y a cómo se centran muchas personas de la hermandad en la discusión, poniendo el asunto de aquel ladrón en la cruz que murió junto con nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el humano se revela, el cristiano se revela y dice, pero ¿por qué se le dio la oportunidad al ladrón de ser perdonado sin necesidad de arrepentirse, confesar y bautizarse y mantenerse fiel hasta la muerte? Y algunos contestamos, al menos yo contesto esto, el Señor durante su presencia en la tierra pudo hacer lo que Él quiso, incluso dominar los elementos físicos, los elementos de la física, y realizar actos que eran increíbles, que son los milagros. Actos increíbles que dejaron pasmados a los testigos, a los que los observaron. Por eso, en asuntos difíciles, el Señor es quien tiene la última palabra. Ahora, esto lo estamos analizando en este punto. Déjenme brincarme a otro punto más. Este texto, lo vamos a iniciar. ¿Qué sabes tú? Versículo 16. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Cuando el texto se inicia así, verso 16, existe la posibilidad siguiente. Existe la posibilidad de que el creyente, el miembro del matrimonio que es creyente, pueda evangelizar al cónyuge que es incrédulo dentro del matrimonio. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Hay multitud de ejemplos en la actualidad en la cual cónyuges cristianos, cónyuges convertidos, han hecho una labor de evangelismo, a veces en meses, a veces en años, y a veces en muchos años, muy largos años, y finalmente el marido o la esposa incrédula se convierten. Como también ha habido casos en los cuales el convertido, el cristiano, está insistiendo, está hablando, está enseñando pausadamente, con calma, con paciencia, y el cónyuge incrédulo nunca se convierte y muere sin convertirse. En ocasiones los matrimonios se conservan, en ocasiones los matrimonios se rompen, pero estamos hablando de un matrimonio que se conserva por largo tiempo, en donde uno de los cónyuges es incrédulo, el otro es cristiano. Por eso, el versículo que estamos viendo, fíjense bien, ni recomienda ni prohíbe el matrimonio mixto. Otra vez, los que enseñamos no debemos de tomar una actitud ortodoxa, fija, con necedad, prohibiendo los matrimonios mixtos, pero tampoco aprobándolos. ¿Por qué? Ni aprobándolos ni condenándolos. Porque la realidad nosotros no sabemos. Además de que cuando las personas se convierten,
vienen y es verdad que a veces se convierte nada más un solo cónyuge y el otro no. Pero eso no significa que ya en la actualidad ahora nosotros tenemos que prohibir o tenemos que alentar los matrimonios mixtos. Los matrimonios se realizan usando otras herramientas, otros elementos. Utilizan el amor o la atracción física, la atracción sexual o los ingredientes necesarios que se requieren para que exista un matrimonio. Generalmente ese es el amor. Así que cuando esos ingredientes surgen y es un matrimonio mixto, nosotros no vamos ni a prohibir ni a alentar. Que la decisión sea de la persona cristiana si quiere casarse con una persona que no es cristiana. Vamos a continuar viendo otro punto más en el siguiente video para no iniciarlo en estos momentos. Tenga bendiciones, Dios sea con usted y nos miramos entonces en el siguiente video.